Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna. Darásme corona brillante, Señor, por esto de locos te rindo mi amor. Hermana Ruth. Tiene apagado su micrófono, hermana Ruth. ¿Ya? Bien. Damos la bienvenida al hermano Juan. Bueno, feliz sábado, mis queridos hermanos. El Ministerio Personal tiene el agrado de darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a los amigos que se han conectado. Y de manera especial al hermano Juan Marlo, primer anciano de la iglesia de Trujillo, de la iglesia Quintanas, quien tendrá la presentación de la palabra del Señor en esta mañana. Ahora ya le hemos dado la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, al pastor, al hermano Juan Marlo. Ahora los invitamos con mucha reverencia a que oremos. Querido y amante Señor, que moras en las alturas de los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, porque a pesar de la circunstancia en que estamos, nos permite, Señor, reunirnos libremente y también poder hacer la parte que nos corresponde en la obra misionera. Ayúdanos, Señor, para que no se nos olvide de que somos tus hijos y que los hijitos tuyos debemos de obedecer. Pedimos, Señor, que te dignes en tocar nuestros corazones con tu Santo Espíritu para que podamos abrirlo al mensaje que el hermano Marlon nos trae, de tal manera, Señor, que podamos ponerlo en práctica para nosotros, para nuestra vida y también para nuestros amigos. También, Señor, te damos muchas gracias porque has levantado a muchos de tus hijitos enfermos, les has solucionado a muchos de los problemas. Sabemos que todos estamos siempre en comunicación contigo, Señor, y que tú nunca te haces esperar, Señor. Siempre tienes una palabra de aliento para nosotros, una solución para nuestros problemas. Ayúdanos, Señor, para que te sigamos siendo fiel. Si tenemos fallas, Señor, que tú las conoces, Señor, que te dignes en perdonarnos y fortalecernos para que podamos seguir de tu santa y divina mano. Tómanos, Señor, con tu santo poder, con tu santa mano poderosa y permita, Señor, que las cosas sean según tu santa y divina voluntad. Guárdanos, bendícenos, perdona nuestras rebeliones y bendice a cada una de las personas que están conectadas de tal forma que este mensaje llegue a sus corazones y lo podamos poner en práctica. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Gad y Bet. Historia de hoy. ¿Por qué estoy trayendo mis ofrendas? Pregunta rápida. ¿Para dónde debe direccionar su diezmo si usted está decepcionado de su iglesia? Marta se hacía la misma pregunta porque no estaba conforme con su iglesia. Si usted, así como Marta, no tiene la seguridad de qué hacer con el diezmo en situaciones como esta, le invito a hacer un viaje en el tiempo para oír lo que el rey David tiene que decirnos con relación a este tema. El salmista dijo una vez: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Salmo 50, versículo 14. Él también dice: entraré en tu casa con holocaustos, te cumpliré mis votos. Salmo 66, versículo 13. De acuerdo. Entonces dice: paga tus votos al Altísimo. Él está dejando bien claro que eso es algo entre usted y Dios. Es un acto de adoración. Por tanto, su diezmo nunca debe ser usado para evaluar el desempeño de su iglesia. En el segundo versículo, cuando David dice: entraré en tu casa con holocaustos, él está mostrando el lugar específico a donde deben ir nuestros diezmos, que es la casa del tesoro, tal como aprendemos en Deuteronomio 12, Segundas Crónicas 31, Nehemías 10, 12 y 13, Malaquías 3, versículos 8 al 10. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su iglesia local es una extensión de la Casa del Tesoro, que es la asociación o misión. Es Dios quien determina cómo debe ser usado el diezmo a fin de que sea apoyo en la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Al devolver el diezmo, pida al Señor que lo despoje de todo sentimiento humano y que le dé el deseo sincero de participar en este acto de adoración. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Hermano Félix, le Apreciados toca hacer la hermanos, que el oración. Señor los bendiga a cada uno de vosotros. Tengan ustedes un feliz sábado. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 173, 174. En ese hogar azotado por la pobreza, el hombre apremiaba. La viuda, aún en su extrema necesidad, reveló su fe cumpliendo la petición del forastero que solicitaba compartir con ella su último bocado. Y admirablemente fueron recompensados su fe y generosidad. La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías y en pago fue preservada su vida y la de su hijo. Y a todos los que en tiempo de prueba y escasez dan simpatía y ayudan a otros menesterosos. Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha cambiado. Su poder no es menor. Hoy, en los días de Elías. Con estas palabras, mis hermanos queridos, les invito a inclinar sus rostros en señal de oración. Padre nuestro que estás en los santos cielos, santo, 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 alabado y glorificado sea tu nombre. Poderoso Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. En esta mañana de santo sábado, invocamos tu santo y bendito nombre para darte la honra y la gloria, Señor, que te mereces, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro amante Salvador personal. Padre, tú que conoces cada uno de nuestras células, de nuestros cuerpos, tú que escudriñas la mente y el corazón de los hombres, desde tu trono de gloria, Señor, observa a tu pueblo. Señor, muchos de tus hijos estamos padeciendo situaciones difíciles, enfermedades, pérdida de trabajo, problemas en los hogares, con los hijos. Señor, son tantas las cosas que tú conoces de nosotros. Y en esta hora, Señor, imploramos tu nombre para que tú bendigas a tu pueblo, Señor, a nuestros seres amados, a tu iglesia, donde quiera que estemos. Y también, Señor, te rogamos
que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Que tú bendigas a cada persona, oh Dios, que ha tenido el privilegio de servirte y de honrarte, devolviendo, Señor, lo que te pertenece, ya que a ti te debemos nuestra vida. Padre, también te pedimos por aquellos que no han podido dar sus diezmos, sus ofrendas, que tú le abras las puertas, Señor, para que consigan un trabajo, para que de esta manera también sientan ese privilegio de servirte y honrarte, Señor, con sus diezmos y sus ofrendas. Bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, hable a través de la persona, Señor, que hoy tú has elegido para que podamos escucharte a través del hermano Juan. Señor, que tu Santo Espíritu nos colme de entendimiento y discernimiento de tal manera que podamos, Señor, comprender tu palabra y poner en práctica tus enseñanzas. Quédate con nosotros. Son favores que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo no sé si se ha escuchado porque yo ya terminé. Tatiana, tienes la lectura bíblica. Bueno, la lectura bíblica para el día 13 de febrero está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Y dice así: porque las armas de nuestras milicias no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Que estas palabras podamos meditar en cada cosa que el Señor nos dice que tenemos que obedecer a su palabra. Dios los bendiga y sigamos orando los unos por los otros. Feliz sábado. Gracias, hermana días, Tatiana. Ahora, perdón, hermano Luis, teníamos un especial antes de vale. la lectura. Y ahora sí ya lo dejamos para presentar. Bendiciones, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Un saludo especial a cada uno de ustedes allá en la iglesia de Tallers en Barcelona, España. Soy Annie Marte, adoradora y sierva del Señor Jesucristo de aquí, de la República Dominicana. Y para mí es un placer inmenso poder estar con ustedes en este día para así adorar al Señor juntamente con ustedes. No olvidemos nunca, mis amados, que Dios tiene todo bajo su absoluto control. El mundo está en sus manos y tu vida está en las manos del Señor. El mismo Dios que hizo milagros ayer, que hizo milagros hoy, puede hacerlo hoy, puede hacerlo en tu vida. El Señor quiere que tú creas, quiere que tú le conozcas y que tengas experiencias con Él. Deja que Él sea Dios y créele. Levántate, te dice el Señor ahí donde estás. Levántate de tu lecho y anda. Con toda autoridad Jesús te manda, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Lo que sea ya ve hacer, solo tienes que creer, y por ti Dios lo hará. Y es que en su nombre caen rotas las cadenas, y no hay demonio que resista su presencia. Tienen que huir, se van
ante el sonido de su voz. Nombre poderoso, nombre sobre todo el nombre de Jesús. Es ese nombre, que hay poder en su nombre, que te levantes, te dice el Señor a ti, y no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Gloria al Señor. Mi Dios se glorifica en el dilema. No hay nada imposible para Dios. Escucha, nada es imposible para mi Dios. Lo que se haya de hacer, ejercita hoy tu fe, que por ti Dios lo hará. Y es que en su nombre caen rotos tus problemas. Las fuerzas del mal ya no resisten su presencia. Tienen que unirse y van ante el sonido de su voz. Nombre poderoso, nombre sobre todo el nombre de Jesús. Solo su nombre te sana, libera, restaura. Su nombre, en su nombre. Gloria al Señor. Y no hay demonio que resista su presencia. Tienen que huirse mal ante el sonido de su voz. Nombre poderoso, nombre sobre todo el nombre de Jesús. Jesús. Es en sus manos que está tu vida. Es en sus manos que está la solución a tus problemas. Sigue creyendo, porque hay poder en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo, y ha sido un placer inmenso poder compartir con ustedes y alabar el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por esa alabanza tan hermosa. En esta mañana, hermanos, llegó la parte esencial de este servicio, ¿no? El que es el culto divino, y es un agrado, para mí es de mucha alegría presentar a nuestro hermano Marlon García. El hermano Marlon García es el primer anciano de la iglesia de las Quintanas Trujillo, es de mi iglesia, ¿no? Hablar de Marlon, pues es hablar, es tomarme una o 2 horas para hablar de él, ¿no? Gracias a Dios que hemos podido contactar con él para que en esta mañana nos traiga la palabra de Dios. Marlon lo conozco desde que fuimos jóvenes, ¿no? Hemos sido amigos, hemos caminado en la iglesia, ambos hemos visto, ¿no? De cómo hemos ido creciendo, hemos ido educándonos, ¿no? Los dos somos ingenieros químicos, ¿no? Yo me casé más antes, él luego después. Él es casado con una hermana nuestra también, soy la Honores, y tiene tres chicos, 3 jóvenes, dos son hombres, una mujercita. Bueno, yo todavía los considero pequeños, pero ya cada uno también ya son profesionales. En realidad hablar de Marlon es hablar de una vida consagrada y una vida muy entregada al Señor. Es un hombre de fe, y el Señor lo usa en todo momento, y esperamos de él en esta mañana. Que Dios te bendiga, Marlon, que Dios te acompañe en este momento de meditación. Amén.
Hermanos, tengan ustedes muy buenos días, hermanos. Otra vez, feliz sábado. Quizás en este momento un poquito más distendido, ¿no? Para mí, en primer lugar, quiero agradecer a Rosita, a Luchito, que me invitaron para poder estar con ustedes. Lo hago con mucho gusto y para mí es todo un honor, hermanos, poder estar aquí mediante este medio, de poder compartir la palabra de Dios. Estoy muy contento. Estuve ansioso toda la semana, sinceramente. Anoche me levantaba cada rato y dije, no me voy a quedar dormido. Como 6 veces me levantaba a ver el reloj, ¿verdad? Que no vaya a ser que me quede dormido después. ¿Qué hacemos? Digo yo, ¿no? Me levanté, me acosté temprano. Bueno, sé lo de los cambios de horario porque viví un tiempo en España también, ¿no? En el año 96. Entonces esos cambios de horario los conozco, ¿no? Y entonces me acosté temprano y me levanté a las 11:30, luego me levantaba a la 1, cada hora creo que me despertaba a mirar el celular, ¿no? Y la última vez, sí, a 4:30 me levanté y dije, bueno, estaba despierto hasta que suene el celular y poder estar con ustedes. Ahora estoy muy contento. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y son tiempos difíciles, ¿no? Ustedes, es una iglesia muy bonita, la iglesia Talleres, es una iglesia formada por hermanos de diferentes nacionalidades, ¿no? He escuchado que, bueno, aparte de Luchito, que somos trujillanos, hay una hermanita que se trabaja por aquí, que es de Chimbote, que está al sur de Trujillo, es un puerto, ¿no? Hay hermanos de República Dominicana, hay hermanos de Chile seguramente, algún brasileño me decía. Hay diferentes nacionalidades, personas que, al igual que yo, en algún momento fuimos para allá, a España, por diferentes motivos, ¿no? Algunos por trabajo, no por mejorar la situación de nuestras familias, otros por estudio, ¿no? Otros por tener una nueva perspectiva, ¿no? Y cuando partimos para allá, dejamos a nuestros seres queridos en nuestras naciones, en nuestros países natales, ¿no? A nuestros padres, a nuestros hermanos. Algunos han dejado a sus hijos acá, ¿no? Y otros están en otros países. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo hermanos que viven en Estados Unidos también. Tengo primos hermanos que están en Italia, ¿no? Y yo estuve alguna vez por allá donde ustedes están, estuve en Salamanca un buen tiempo. Entonces sé qué significa alejarse de su familia. Sé qué significa llegar a un país donde nadie te conoce y abrirte paso, ¿no? Buscar oportunidades de empleo, buscar oportunidades de poder prosperar, salir adelante con la ayuda del Señor, ¿no? O sea, conozco y reconozco el esfuerzo que ustedes hacen. Sin embargo, nos ha acogido, miren, ahí de Argentina, Buenos Aires, un cariño especial para nuestros hermanos argentinos, ¿no? Qué bueno, y conozco también Argentina. Y estamos en un momento muy difícil en la historia de la humanidad, ¿no? Los planes que teníamos, tanto ustedes como nosotros, han quedado en stand-by, en un paréntesis, pareciera congelado todo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía para este año planes de ir con mi esposa. Cumplimos este año 30 años de casado. Teníamos planes para ir a España, ¿no? Y pasearnos, ¿no? Tener la oportunidad, inclusive habíamos hecho planes con visitar a Lucho. Hay otro hermanito que está en otra iglesia que se llama Pedro Romero. Verlos también. Habíamos hecho planes para ir por allá. Pero todo quedó en stand-by, ¿no? Los planes que ustedes también habrán tenido, ¿no? Planes de negocio, de trabajo, de viajes también. La verdad que esta pandemia ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Nadie se lo esperaba. Hace un año no se esperaba que este virus se propagara tan rápido. Teníamos noticias en estos momentos, teníamos noticias que había un virus en China, pero no esperábamos que ocurriera todo lo que ha ocurrido. Ha sido un golpe tan duro, ¿no? Para el mundo, que ha sorprendido a los grandes países como Estados Unidos, como Rusia, Alemania, Inglaterra, a China, Japón, les ha sorprendido completamente y aún más a países pequeños como el nuestro, ¿no? A los gobernantes, a los sistemas económicos, a las grandes empresas, ¿no? ¿No? Los grandes conglomerados económicos, todos ellos han sido sorprendidos, ¿no? Y es un golpe
tremendo y mortal, ¿no? En la economía del mundo. Pero también ha sorprendido al mundo científico, también, ¿no? A las naciones. Nos ha sorprendido a nosotros. Pero a quien nos sorprendió es al Señor. A Dios no le ha sorprendido. ¿No? Cualquier cosa nos puede sorprender a nosotros, pero a Dios nunca nada le puede sorprender. A Él no le ha sido sorprendido. Lo interesante de la historia de la humanidad, no, si tenemos una cosmovisión de la salvación, lo interesante es que el Señor la ha escogido a usted para vivir este momento. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo de este acontecimiento, de esta pandemia. Dios ya sabía. Sin embargo, Dios ha permitido que usted llegue a este momento, a esta circunstancia, a esta situación. Y Dios lo ha escogido a usted vivir este momento histórico de la humanidad, previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En medio de un conflicto, hermanos, en un conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Y hermanos, y en estas circunstancias, donde ya no nos podemos acercar a las personas, de visitarlas, de encontrarnos con ellos, de conversar, de ir personalmente de repente a compartir palabras de aliento, estar con ellos en situaciones difíciles, de compartir su palabra, de repente dar un estudio bíblico, ¿no? Donde hay un distanciamiento social, ¿no? Aquí se llama distanciamiento social, y hago un paréntesis, hermano, me van a disculpar de repente algunas frases que son muy peruanas, ¿no? Y de repente para usted significan otra cosa, por favor, me van a disculpar, ¿no? Cierro paréntesis en ello. Pero aquí se llama distanciamiento social, no podemos acercarnos a 1,5 metros. Por ejemplo, en este momento estamos en nuestro departamento donde vivo, La Libertad, que es el lugar donde vivimos, en una zona crítica, muy crítica, ¿no? Solamente se puede salir a cierta hora del día, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder hacer el trabajo que el Señor nos ha encargado? ¿Con qué armas? La humanidad busca las armas para combatir esta situación, armas económicas, ¿no? El mundo científico, ¿no? Busca alternativas de medicamentos para combatir esta enfermedad, ¿no? Las vacunas, ¿no? Aquí han llegado hace poco las vacunas y todo el mundo quiere vacunarse, todo el mundo piensa que tiene prioridad, ¿no? Entonces, esas son las armas con las cuales el mundo está luchando en este momento. ¿Y cuáles son las armas nuestras, ¿no? Que el Señor nos ha dado para esta circunstancia, en este momento histórico que estamos viviendo? Porque en la cosmovisión que tenemos nosotros, sabemos que estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y nos ha encargado una misión. Nos ha encargado un trabajo especial a cada uno de nosotros, en medio de un gran conflicto, en una batalla, ¿no? Espiritual entre las fuerzas del mal, ¿no? Y nosotros, las fuerzas del bien. Digo nosotros, porque en el momento en que hemos nacido para nuestro Señor Jesucristo, nos hemos convertido en soldados del Señor. Porque en el momento en que nosotros hemos abrazado la fe adventista, ¿no? El dragón se llenó de ira contra nosotros, los que guardamos los 10 mandamientos y tenemos la fe de Jesús. Estamos en medio de una guerra, en medio de una lucha. Y aún más, como vosotros que os encontráis donde estáis ahora, en donde vuestras familias están lejanas, nuestros seres queridos están lejos, ¿no? ¿Qué será de ellos? ¿Cómo estarán pasando estos momentos? De repente usted ha dejado en su país un hijo, una hija, o un padre que no conoce la verdad del Evangelio, no, un ser querido que durante mucho tiempo, por más que usted le ha hablado, no ha entregado su vida a Cristo, un amigo, un buen amigo, un familiar, un ser querido, o ahí donde te encuentras, hermano, ¿no? Donde te hallas en este momento, ¿no? Has conocido nuevas personas, ¿no? Que te han extendido la mano, que no son cristianas, ¿no? Que no son adventistas, que te han ayudado en algún momento dado y se han portado muy bien contigo, ¿no? Como a mí me pasó cuando estuve allá, ¿no? Cuando fui con mi esposa y con mi hijo pequeño, hubo muchas personas que Dios usó y que no eran adventistas, ¿no? Y ahora estoy lejos de ellos, y ahora, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Cómo puedo ayudarles? Digo yo, ¿no?
¿Qué armas el Señor me ha dado para que yo pueda actuar en favor de ellos? Entonces el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Vamos a volver a repasar 2 Corintios capítulo 10, versículos 13 en adelante. Dice así. Abramos nuestras Biblias, hermanos. Voy a empezar desde el versículo 3. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque somos seres humanos, no usamos las armas del hombre. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Aunque estamos viviendo este conflicto y el mundo busca una solución a esta crisis mundial y usa las armas que ellos creen convenientes, ¿no? Las industrias farmacéuticas se preparan, ¿no? Las economías mundiales también, las políticas de los gobiernos también lo están haciendo. ¿Qué armas tenemos nosotros? Nosotros no combatimos como el hombre común lo hace. Nuestro plano de batalla está en otro nivel. Entonces, mire, el apóstol Pablo sigue diciendo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son esos argumentos y altivez que se levanta contra todo conocimiento de Dios? Hermanos, el mundo está cautivo por las fuerzas del mal, por Satanás y sus demonios, tiene cautivo a la mente de las personas. Yo sé que usted donde se encuentra, vive en una sociedad completamente secularizada, ¿no? Quizás dentro de España mismo, sea Barcelona, Madrid, ¿no? Las Islas Baleares, donde la gente es muy secular, ¿no? Donde la gente le gusta vivir a su aire, ¿no? Con sus propios razonamientos, con sus propias ideas, ¿no? Donde las personas no les gusta que les toquen sus temas completamente privados y personales, que es muchas veces diferente aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces el apóstol Pablo nos dice que nos ha dado armas poderosas, dice, en el Señor, que pueden destruir fortalezas, ¿no? Que derriban argumentos, de tal manera que nos pueda llevar cautivos. O sea, esta palabra cautivo es diferente a lo cautivo que estas fuerzas del mal están haciendo con la mente del hombre, con la humanidad, donde prácticamente los tiene prisioneros y esclavizados. Y en cambio aquí cuando dice puede llevar cautivos, está hablando como en términos de seducir, de atraerlos, de enamorarlos, cautivarlos con el amor de Dios, ¿no? De tal manera que todos sus pensamientos vengan a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuál es esa arma poderosa? Y aquí quiero volver, hermanitos, a lo que habíamos estado comentando hace unos minutos atrás. Una de las armas más poderosas que el Señor nos ha dado es la oración. Es la oración intercesora. Hermanos, cada vez que nosotros conversamos con Dios, nuestra mente se conecta con la mente de Dios. Dios es un ser social, así como por eso también nos ha hecho a nosotros seres sociales. Y al Señor le gusta asociarse con nosotros, le gusta conversar, dialogar con nosotros. Y hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que cultivar, conversar, comunicarnos con nuestro Dios. Y Dios permanentemente está tratando de conversar y de alguna manera bendecirnos siempre. Y una de las llaves para tener acceso a los almacenes del cielo es la oración, hermanos. Y no hay mayor bendición que Dios ha puesto a nuestra disposición que es la presencia del Espíritu Santo. Y hermanos, Dios nos ha dado la libertad de elegir. Dios nos ha dado la libertad de la elección a cada ser humano, ¿no? Y nosotros hemos elegido servirle. Ha sido nuestra elección. Nosotros elegimos orar, conversar con Él y pasar momentos con Él. Sin embargo, hay personas muy cercanas nuestras. No hay que ir muy lejos para encontrar personas muy cercanas nuestras que no han elegido todavía al Señor como su Señor. ¿Qué podemos hacer con ellos? A veces no tenemos los argumentos, no tenemos las palabras. A veces también nos sentimos un poco,
¿no? Disminuidos en querer presentarle la verdad. A veces esas personas no quieren saber nada, ¿no? No quieren conocer al Señor, ¿no? A veces hay personas que dicen, ¿sabes qué? Conversemos de cualquier cosa, pero menos de religión, ¿no? Y a veces nosotros queremos presentarles la verdad. Yo he tenido familiares que me han dicho, mira, Marlon, no, esa es tu religión, tú respeta la mía. Así me han dicho. ¿Qué puedo hacer por ellas? Y aquí viene la importancia, hermanos, de la oración intercesora. Cada vez que nosotros oramos ocurren cosas maravillosas, hermanos. Pero que no van a ocurrir si es que nosotros no oráramos por esas personas. ¿Por qué? Porque hay algo en el medio de este conflicto, ¿no? Dios, Él mismo ha decidido, ¿no? Respetar la elección de las personas. Y eso se llama libre albedrío. Si nosotros conocemos a alguien y esa persona no quiere saber nada de Dios, Dios respeta su libre albedrío. Así como el diablo y todos los demonios del infierno no pueden obligarnos a pecar y a hacer cosas malas. El diablo tampoco a ellos puede obligarlos a pecar y a hacer cosas malas también. Los ángeles del cielo, todos los ángeles del cielo tampoco pueden obligarnos a hacer cosas buenas, ni a ellos tampoco. Dios mismo se ha autoexcluido de ello para respetar el libre albedrío de cada individuo, de cada persona. Sin embargo, cada vez que nosotros oramos por ellas, cada vez que oramos por un padre, por una madre, por ese hijo lejano donde está, por ese hermanito que usted dejó en su tierra natal, en su país, por su hermano o por su hermana, cada vez que usted ora por esas personas, Dios, en atención a usted, porque usted eligió orar por ellas, entonces cuando Dios envía a sus santos ángeles, los santos ángeles están dispuestos, dice la hermana Guay, una hermosa visión, dice, junto al trono de Dios, están dispuestos a acudir inmediatamente a la orden del Señor por el pedido de oración que usted está haciendo por esa persona por quien usted está orando. Los santos ángeles salen rápidamente, dice, ¿no? Y cuando llega esa persona por quien usted está orando, los santos ángeles presentan batalla a las fuerzas del mal que tienen cautivo la mente de ese corazón. Nosotros no oramos para que Dios manipule esa mente, de ninguna manera, porque Dios no manipula la mente de las personas, como sí lo hace el enemigo. Dios no va a hacer, lo que va a hacer es darle la oportunidad de que su mente de esas personas por quienes estamos orando tenga la claridad, tenga el entendimiento y pueda discernir, ¿no?, las verdades de la salvación, ¿no? Usted está abriéndole una oportunidad a su familia, a su ser querido, y no debemos dejar de orar. Miren, el pastor Mark Finley, algo que me llamó la atención es que su padre era católico. El papá del pastor Mark Finley, católico, se casó con su esposita, con su esposa, ¿no? Y ella era protestante. Cuando se casaron, el papá del pastor Mark Finley hizo la promesa en el altar, delante del Señor, en una iglesia católica se casaron, de educar a sus hijos en la fe católica. Su padre dice que trabajaba en una fábrica donde hacían engrampadoras industriales y él trabajaba en el turno de la noche. Todas las noches su padre iba a trabajar. Su jefe era el que estaba a cargo del turno del día. Su jefe era adventista del séptimo día. Y entonces, por esas cosas de la vida, ¿no?, cada vez que el jefe terminaba su turno, esperaba al papá de Mark Finley que le tocaba el turno de la noche. Y cada vez que lo esperaba, ¿no?, conversaba, le decía lo que tenía que hacer y tenía un momento con él para orar. Le invitaba a orar. Y poco a poco, dice, durante 2 años estuvo conversándole, hablándole, hasta que el papá de Mark Finley decidió estudiar la palabra de Dios. 2 años después de estudio, se bautizó. Y él cuenta, dice, que del momento en que su padre se bautizó, él lo escuchaba orar a su padre. Dice que a veces lo escuchaba en su dormitorio, entraba calladito
y lo escuchaba a su padre de rodillas orar por su esposa y por cada uno de sus hijos. Dice que a él lo impresionó eso. Unos meses después, el jovencito Mark Finley se bautizaba. Unos años después se bautizaba su madre y el resto de sus hermanos. La oración intercesora, hermanos. La oración poderosa de un padre por sus hijos, de una madre por sus hijos, de un hijo por sus padres, por sus hermanos. Hermano, cada vez que nosotros oramos, no por una persona, cada vez que intercedemos, permitimos a Dios actuar de maneras que no podría ser posible si es que nosotros no lo hiciéramos. En atención a nuestras oraciones, a nuestra libre elección de pedir por y pedirle a Dios que actúe, Dios lo va a hacer. Dios está lleno de gracia y de bondad y quiere que todas las personas se salven y quiere hacer todo lo necesario, pero necesita también de nuestras oraciones que permitan a Él, por ejercicio de nuestra libre albedrío, en atención a nuestras oraciones, poder Él actuar. Hermanos, Dios honra nuestra libertad de elección, de orar por otros, y al orar poderosamente en favor de ellos, Él nunca va a dejar de atender a nuestras súplicas por nuestros seres queridos, hermanos. Hay un segundo pasaje muy interesante. Vamos a abrir nuestras Biblias otra vez y vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 en adelante. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Mire, yendo en la misma línea, entonces ya sabemos nosotros que una de las armas más poderosas en medio de este conflicto, una de las armas de nuestra milicia es la oración, ¿no? La oración abre nuestros corazones a las influencias divinas y nuestras oraciones abren puertas de oportunidades para que Dios actúe más poderosamente a favor de otras personas. Él libera los poderes, ¿no?, del cielo en favor de ellas, hermanos. ¿Y qué dice acá el apóstol Juan? 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 en adelante. Dice así: esta es la confianza que tenemos en Él. Qué interesante. Miren cómo empieza este versículo el apóstol. Esta es la confianza. Una palabra muy bonita. Confianza significa fuerte seguridad. Esta es la fuerte seguridad que tenemos en Él. Hermanos, cada vez que usted ora, confíe, tenga toda la seguridad de que Dios va a actuar, de que Dios no va a pasar por alto sus oraciones. Saben, Dios no es como los seres humanos, hermanos, ¿no? Dios no te va a decir vuelve mañana. Dios no te va a decir para después. Dios no te va a decir estoy ocupado en este momento. Saben, a veces nosotros vamos a buscar a alguien, ¿no? Cuando yo trabajo en una universidad, soy profesor universitario. Una vez tenía que arreglar un asunto personal con el rector de mi universidad, ¿no? Yo pedía una cita, me decía, venga mañana, doctor, a las 3 de la tarde. Yo iba al otro día a las 3 de la tarde, ¿no?, que me citaba el rector, y esperaba ahí, sentado. 3, 4, 5 de la tarde y no me atendía. Y de repente salía la secretaria. Me dice que vuelva mañana, que ahora no le puede atender. Al otro día yo volvía otra vez, ¿no? Me volví a citar a las 7 de la noche. Estaba yo esperando, 6:30 parado. Yo lo veía llegar, entraba a su oficina, me saludaba, me decía, Marlon, ¿cómo estás, doctor? Bueno, ahora te atiendo, me decía. 7, 7:30, 8, de repente salía la secretaria y me decía, dice el doctor que no le puede atender, que está muy ocupado. Vuelva otro día. Así. Y días postergaba. Una vez lo encontré justo cercano a las oficinas saliendo. Dije, esta es mi oportunidad, voy a conversar con él. Y antes que él se diga, sacó su celular y comenzó a hablar y me dijo así, que estaba hablando por celular. Y estuve parado esperándole para que me atendiera. Y no me atendía. Yo me pregunto, ¿Dios te dice así? Ahorita no, para después. ¿Sabes? Dios nunca hace eso. Dios nunca hace eso con sus hijos.
Dios escucha y atiende tus oraciones. Y más aún cuando oras por otras personas, como esas 5 personas que tú has puesto en tu papelito, Dios nunca va a dejar de atender a la oración que estás haciendo con confianza por esas personas que tú estás pidiendo ahora. Por eso el apóstol dice aquí, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, sabemos que tenemos ya las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos ya, dice, las peticiones que las hayamos hecho. Quizás tú no lo estés viendo en este momento, pero Dios ya está trabajando. Por fe, sabemos que Él atenderá nuestras peticiones. Por fe, sabemos que Él se va a manifestar. De formas que quizás nosotros ni siquiera podamos entender o comprender, pero lo va a hacer. Ahora, luego aquí dice, hay otro punto interesante, dice, si volvamos a leerlo, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, cosas que sean conforme a su voluntad. ¿Saben? Conforme a su voluntad. Hermanos, miren, estamos viviendo, hay personas que yo estoy seguro que usted ha orado, alguien le ha llamado en esta época. Hay gente que ahora nos comienza a llamar. Se acuerdan ahora de nosotros. Yo tengo familia que meses no me llamaban, pero a partir de esta pandemia comenzaban a llamarme. Y me decían, no, primo, Marlon, mira, nuestro tío está mal, enfermo, te llamaba para que ores por él. Te llaman para que ores por él. Amigos, seres queridos te llaman, ¿no? Yo sé que tú estás en el evangelio, sé que tú eres evangélico, yo sé que Dios te escucha a ti. Ora, por favor, por mi papá, ora por mi mamá. Nos piden que oremos, ¿no es cierto? ¿No? Nos piden que oremos. Ahora la gente nos busca a nosotros para orar. Antes no nos atendían mucho, pero ahora en medio de su situación nos llaman para orar, por lo menos nos llaman por teléfono y nos dicen, por favor, ¿tienes un versículo para mí? Hemos aprendido a usar el WhatsApp, ¿no? Yo tengo a más de 70 personas por WhatsApp que les mando todos los días un versículo. Entre hermanos, primos hermanos, tíos, tías, amigos del colegio, amigos de la escuela, familiares. Tengo 2 grupos de WhatsApp. Yo me apellido García y tengo también apellido Armas. Por un lado, en mi grupo de WhatsApp tengo a todos los Garcías, primos, hermanos y tíos Garcías, ¿no? En versículos y oración, y estoy orando por ellos. Por parte de mi familia Armas tengo primos, hermanos, tíos y primos, y todos los días les mando una meditación, un versículo, y estoy orando por ellos. Ahora nos llaman para orar. Algunos nos llaman por sanidad. Algunos nos llaman, mira que he perdido un empleo, estoy sin trabajo. Algunos nos llaman, por favor, hay que apoyar para comprar oxígeno. Entonces, entre todos juntamos un dinero y compramos oxígeno, medicinas, en la misma iglesia también. Pero saben, hermanos, muchas de las personas por quienes hemos orado han muerto también. Y ellos luego preguntan, Marlon, ¿pero por qué? Si hemos estado orando para que se sane, ¿qué eso no ha sido la voluntad de Dios? Y surge la pregunta, y bueno, ¿y cuáles son las oraciones que Dios siempre va a responder, que son conforme a su voluntad? Hay personas que tenían planes para casarse este año y han estado orando por ello, pero no pueden casarse, ¿no? Yo he estado orando, por ejemplo, para que este año, en junio, julio, con mi esposa podamos ir a España, a Salamanca, donde hemos vivido un tiempo y tenemos buenos amigos también, ¿no? A ir a Barcelona, ¿no? A visitar a nuestros amigos, hemos estado orando, pero ha quedado ahí todo. Entonces yo me preguntaba, ¿y cuáles son las oraciones que Dios siempre va a responder y que son siempre conforme a su voluntad? Entonces, porque el apóstol dice, y esta es la confianza que tenemos,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos atiende. Él no va a dejar de atenderla. Él no va a dejar de responder. Y sabemos que si Él nos atiende, de hecho ya sabemos que las peticiones que hemos hecho ya han sido hechas. Ya han sido hechas por el Señor. ¿Y sabes cuáles son? Dios nunca va a dejar de atender una oración que es conforme a su voluntad, que tenga que ver con el perdón de los pecados. Cada vez que tú oras por el perdón de los pecados y estás orando para que el Señor perdone a esa persona que está en un lecho de dolor, el Espíritu va a trabajar en el corazón de esa persona para que en ese momento arregle sus cuentas con Dios y Dios le perdone sus pecados. Dios nunca va a dejar de darnos la victoria sobre el poder del mal, hermanos. Quizás en nuestro corazón hay esas luchas, ¿no? En nuestro carácter, en nuestra manera de ser. Y tú le pides a Dios que en medio de tu debilidad, en medio de esa esclavitud que todavía podamos estar experimentando con nuestras tendencias del mal, el Señor nos deje de dar la victoria sobre el mal. Dios nunca va a dejar de concedernos el don de la salvación. Por eso debemos orar siempre por la salvación de las personas. Dios siempre va a contestar esas oraciones. Dios siempre va a hacer todo lo posible, de tal manera que esa persona por quien usted está orando tenga la oportunidad de discernir lo que en otro momento no podía hacerlo porque estaba rodeado por las tinieblas que entenebrecían su entendimiento. Ahora pues tengan la claridad, ¿no?, del mensaje del Señor y tengan la oportunidad de elegir correctamente, ¿no? Dios nunca va a dejar de conducirnos al conocimiento de su palabra. Decir, Señor, por favor, que esta persona conozca tu palabra. Señor, que esta persona pueda entender tu palabra. Abre su entendimiento, Padre, ¿no? Y el Señor va a trabajar en sus corazones. De hecho, por aquellas personas por quienes nosotros estamos orando tienen la posibilidad de aceptar o rechazar finalmente, pero con todos los elementos, ¿no?, de un mensaje presentado en su vida. Por la fe, entonces, creemos, hermanos, que las promesas que Dios nos da son fieles. Por la fe, hermanos, creemos nosotros que Él contestará nuestras oraciones. Por la fe creemos, hermanos, que Dios va a actuar de maneras que no podemos comprender, que no podemos entender, pero que siempre va a procurar la salvación de ellas. Hermanos, sin embargo, es importante otro punto de nuestra oración. Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Mateo, capítulo 18. Versículos 19 y 20. Hay aquí un asunto muy interesante, hermanos. Dice, ya lo encontramos, ¿verdad? Mateo capítulo 18, verso 19, dice así. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué interesante, hermano. Y sabe, esto me hacía acordar otro versículo. Luego vamos a volver, no lo pierda. Ponga ahí una marquita en su Biblia, pero no lo pierda. Vamos a regresar a ese versículo. Porque vamos a ir a un libro que está en el Antiguo Testamento, es el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Mire, no lo pierda ese versículo. Vamos a volver. Deuteronomio, capítulo 32. A ver, vamos a buscarlo. Deuteronomio, capítulo 32. Y vamos a leer el versículo 30. Miren lo que dice aquí. Es interesantísimo, miren. Ya lo encontramos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. Miren lo que dice aquí. Una de las promesas que el Señor hace a su pueblo. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000? Mire, uno del pueblo del Señor, un siervo de Dios, persiguiendo a 1000. Parece imposible, ¿no es cierto? Es más fácil que 1000 te persigan a ti en una guerra, en una batalla, ¿no? Dijimos nosotros que estamos en medio de un conflicto. Cada vez que nosotros, hermanos, nos postramos de rodillas,
el enemigo tiembla. El enemigo tiembla, hermano. Entonces aquí el Señor dice, inspirando a Moisés, dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Qué interesante. Es decir, yo solo puedo perseguir a 1000. Tú sola puedes perseguir a 1000, pero si los dos estamos juntos, perseguimos a 10,000. Qué interesante. Yo solo con mis batallas puedo perseguir a 1000. Tú sola con tus batallas puedes perseguir a otros 1000, pero si los dos estamos juntos, perseguimos a 10,000. Luego sigue diciendo, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? Mira, aquí el Señor nos da un consejo a través de Dios Jesucristo. Dice, si 2 de ustedes o 3 de ustedes, volvamos entonces otra vez a Mateo, si uno hace su tarea, muy bien. Si otro hace su tarea, muy bien. Pero si los dos los hacemos juntos, nuestros esfuerzos se van a multiplicar. Bueno, en la hermana White, en un libro, en Manuscritos Liberados, dice lo siguiente, a ver si me permite. Dice así. En la página, si algún día usted lo tiene a la mano, dice, en el tomo 9, página 303, dice así. Se hizo la promesa con la condición de que se ofrezcan oraciones unidas de la iglesia y en respuestas a esas oraciones puede esperarse un poder mayor, dice, que el que vendría en respuesta a oraciones privadas. El poder dado será proporcional a la unidad de los miembros y a su amor a Dios y a los unos a los otros. Habrá un mayor despliegue de poder. Mire, si ya de por sí la oración es poderosa en cada uno de nosotros, si este poder se multiplica aún más, si estamos en un entorno de unidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Vamos a explicarlo de manera sencilla. Cada uno de nosotros ha traído un papelito, ¿no es cierto? Y en ese papelito hemos puesto nombres de algunos de nuestros amigos y familiares, ¿no es verdad? Y usted va a orar. Y usted va a estar orando por esas personas. Y el Señor atenderá a sus peticiones, ¿no? El poder de Dios se va a manifestar. Pero también dice, aquí, tengo aquí mi hermanito Luchito, por ejemplo, ¿no? Bueno, a Lucho Castro siempre le hemos dicho Luchito acá, ¿no? Si a Luchito también tiene sus 5 peticiones. Entonces quedamos así, hermano, mira, ¿qué te parece? Vamos a encontrarnos en oración todos los días a las 5:30 de la mañana. ¿Cuáles son tus peticiones? A ver, yo las anoto. Mira, estas son mis peticiones también. Nos intercambiamos las peticiones. Es decir, yo voy a orar por mis peticiones, pero también voy a orar por las peticiones de Lucho al mismo tiempo. Lucho, ¿qué va a hacer? Va a orar por sus peticiones y mis peticiones que yo les he mandado. ¿Qué dice el Señor? Mire lo que dice. Volvamos a leer el versículo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, dice. Hermanos, esta es una invitación a luchar juntos, hermanos, en nuestras peticiones por esas 5 personas. Y eso va a crear unidad, va a estrechar nuestros lazos entre nosotros como hermanos, que oremos por las peticiones. Voy a orar por la mamá de mi hermano. Voy a orar por el padre de mi hermano, de mi hermana, por la hermana de mi hermana Carles. Voy a orar por el hijo de mi hermano. Y él va a orar por mi familia también, por mis amigos, mis compañeros. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos también por las peticiones de las demás personas, dice, donde 2 o 3 le dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué tremendo, hermano. El poder de Dios se va a multiplicar aún más, ¿no?
Los ángeles, hermanos, vendrán con todo, ¿no? Y entonces el Señor actuará poderosamente por las personas, en que no solamente yo estoy orando, sino también hay otro hermano, otra hermana que también está orando por mis peticiones y yo también estoy orando por las suyas. Tercer punto de la reflexión del día de hoy. Primer punto, hermanos, estamos usando una arma poderosa en medio de esta lucha, la oración intercesora. Dios está dispuesto a actuar en atención a nuestro libre albedrío de elegir orar por esas personas. Segundo punto, hermanos, Dios no deja de contestar las oraciones que tienen que ver con su voluntad. Cuando nuestra voluntad está moldada a la voluntad de Dios, vamos a entender que lo más importante para las personas es su salvación. Lo más importante para las personas es el perdón de sus pecados. Lo más importante para esas personas es que puedan entender, comprender la palabra de Dios, que esos argumentos que ellos tienen en su mente sean derribados y esas fortalezas que hay en su corazón puedan ser destruidas por los argumentos de amor del Señor. Vamos a entender que el Señor quiere darnos la victoria sobre el poder del mal. En segundo lugar, hermanos, estamos viendo también que debemos orar en cosas en las cuales nos pongamos de acuerdo, como en este caso las peticiones que hemos traído ante el Señor. Yo les invito a que se intercambien sus peticiones entre ustedes y oren no solo por sus peticiones, sino por la petición de los otros hermanos que usted tiene ahí en su propia iglesia. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí también. Donde hay unidad, yo estoy ahí, dice el Señor. Y el Señor hará todo lo que atéis aquí en la tierra. Cuando hay unidad será atado en el cielo también, dice el Señor. Pero ahora vamos a ir a un tercer punto. La vida de oración de Jesús. Hace un rato usted me escuchó citar un versículo del libro de Lucas, del bautismo de Jesús. ¿Saben? Cuando la hermanita ayer me pidió para poder tener la reflexión el día de hoy en el momento de la consagración de las oraciones, me acordé de este versículo y lo revisé con el libro de Juan y con el libro de Mateo. Todos ellos hablan, dice que Jesús bautizó y en ese momento descendió el Espíritu Santo. Pero Lucas es el único que dice que mientras Jesús oraba. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, Lucas pone énfasis en la vida de oración de Jesús. El libro de Marcos y Mateo también lo dicen, por supuesto. Pero el que siempre menciona la vida de oración de Jesús permanentemente es Lucas. Y algo que también hace Lucas mucho es la manifestación del Espíritu Santo. Usted sabe que Lucas escribió no solamente el Evangelio de Lucas, sino también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, que estamos de acuerdo que debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Bueno, lo que hace Lucas es a través de estos 2 libros contarnos a nosotros, decirnos a nosotros cómo el Espíritu Santo trabajó, ¿no?, durante el ministerio de Jesús y cómo está trabajando ahora en estos momentos. Y cómo Jesús oraba permanentemente. ¿Y por qué hace esto Lucas? Como ustedes saben, Lucas no era judío. Lucas no fue discípulo, apóstol directo de Jesús. Lucas se bautizó después, muchos años después, ¿no?, producto de un trabajo misionero del apóstol Pablo. Lucas era médico. Él había ejercido la religión griega, ¿no? ¿Qué creían los griegos? En sus dioses, ¿no? Dioses lejanos que vivían en el Olimpo, sometidos a los caprichos de los dioses. Había que congraciarse con ese Dios para que le favoreciera, ¿no? Si tenían que salir de viaje, ¿no?, a comercial, buscaban al dios Hermes, le hacían sacrificios para congraciarse con el dios Hermes, el dios del comercio. Si iban a la guerra, hacer sacrificios a Marte, ¿no?, para congraciarse con Marte, para que les vaya bien, ¿no? Estaban sometidos a los caprichos de los dioses. Cuando fundaban su hogar, ¿no?, a la diosa Hera, ¿no?, a la esposa de Júpiter para consagrar su hogar, su matrimonio. Estaban sometidos a los caprichos. De repente el dios se encaprichaba y así. Cuando usted lee la mitología griega, usted ve que muchos de esos dioses en su propia mitología creían que a veces tomaban la forma de hombre, pero ¿para qué? Para violar,
para abusar, para destruir, ¿no? Entonces los griegos creían en dioses lejanos que no les importaba la humanidad. Y sin embargo, cuando Lucas conoce el Evangelio, para él resulta algo increíble. Un Dios cercano que quiere estar con nosotros, que se hace hombre, que tiene relación con la humanidad, que se hace siervo hasta la muerte, ¿no? Que permanentemente está en comunión con el Dios Todopoderoso y que también nos está preocupado en que nosotros también tengamos esa comunión. Entonces Lucas pone énfasis precisamente en esto, ¿no? Pone énfasis en que la vida permanente de oración de Jesús. ¿No? Lucas, también es el que cuenta en Lucas 11, dice que los discípulos se dieron cuenta de algo interesante. Cada vez que ocurría un hecho extraordinario, la multiplicación de los panes y los peces, cada vez que ocurría la resurrección de una persona, un milagro, o cada vez que él predicaba esos sermones extraordinarios, ¿no? Se dieron cuenta que siempre el día anterior, y siempre, no solamente el día anterior, Jesús estaba orando siempre por las noches. Se levantaba muy de madrugada, dice, a un lugar desierto y solitario, y dedicaba tiempo para orar. Hermanos, si nosotros queremos tener oraciones más eficaces, ¿no? Queremos tener una vida victoriosa, y cuando digo vida victoriosa, me refiero en que nosotros cada día nos parezcamos más en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando me refiero a vida victoriosa es que podamos ser instrumentos por los cuales, medios que Dios nos utiliza para traer almas para Jesús. A eso me refiero a vida victoriosa. Se daba cuenta que estaba en la oración. Por eso es que ellos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Marcos dice que muy de mañana él se levantaba, en Marcos 1 dice, muy de mañana se levantaba temprano y salía a solas, antes que el sol saliera, dice, a un lugar a estar solo para orar. Hermanos, si algo tenemos que aprender respecto a Jesús, es que Jesús tenía tiempo para orar. No podemos orar por nuestros amigos y decir por un amigo y un familiar, decir, Señor, bueno, tú ya sabes por quién estoy orando, por favor, cuídalo, ayúdalo, que tu Espíritu Santo trabaje en él. No, él no hacía eso. Dedicaba tiempo, nombre por nombre. Cuando Pedro iba a ser tentado, Jesús le dijo a él, yo he estado orando por ti, Pedro, por su nombre. Jesús orando por Pedro, soy Padre, por favor, ayuda a Pedro. Pedro me va a rechazar, porque Jesús sabía que le iba a rechazar y rogó por Pedro y pidió por Pedro para que tenga una verdadera conversión, para que tenga un reavivamiento en su vida. Oró por Pedro. ¿Y qué? ¿Y dedicó 5 minutos de oración por Pedro? Y dedicó solamente una oración rapidita por Señor, por si acaso te encargo a Pedro, le dijo así el Señor a Jesús, al Padre, le dijo así. Tomó tiempo, hermanos, orando por Pedro. Así como toma tiempo el Señor orando por ti y por mí. No somos una oración casual para el Señor. Dios no ora casualmente por ti, porque, mira, por si acaso, Señor, por si acaso, Padre, te ruego por mi hermanito, cuídalo, Señor. No, toma tiempo. Busco un lugar solitario, como Jesús lo hacía. Jesús se levantaba temprano porque eran los mejores momentos de temprano. Porque sabía que en el día ya la gente lo estaba buscando, ya la gente lo estaba llamando, las necesidades que había que atender, los discípulos estaban ahí. Entonces él se iba a tiempo solo, se levantaba temprano, ¿no?, a buscar al Señor y buscaba un lugar solitario. Tercera cosa que hacía y que los discípulos se dieron cuenta, porque alguna vez lo escucharon a él, Jesús oraba en voz alta, no oraba en silencio. Hermanos, yo he hecho la prueba de orar en silencio. Me he levantado temprano. Saben, ahora aquí en Trujillo tenemos un plan, hermanos. Cuando empezó la pandemia, comenzamos hubo todo un momento de sacudón espiritual, de preocupación. Y entonces, por libre iniciativa, diversas iglesias comenzaron a hacer semanas de oración. Y entonces salió un plan, las 40 madrugadas.
¿no? Comenzamos a levantarnos a las 5:15 de la mañana, 5 de la mañana, 5:15 de la mañana, para orar en grupos, así como estamos conectados con ustedes en grupos, ¿no? Hubo 2 veces, 3 veces, y ahora estamos en 365 madrugadas, levantándonos todos los días en la iglesia a orar, voluntariamente, sin obligar a nadie. ¿Y qué hemos notado? Poco a poco se van incrementando más y más personas. Y no solamente nosotros, a veces encontramos en las reuniones gente que no es de la iglesia, que desesperadas buscan a Dios también, y entonces atención, invitación de hermanos, se juntan también para orar en las madrugadas, a buscar a Dios, ¿no? Tiempo, lugar. A veces yo he intentado orar, hermanos, me levantaba temprano, a veces, digo con franqueza, hermanos, 5:15 de la mañana para orar, en silencio, y ¿saben qué? Cabeceaba. ¿Saben qué significa cabecear, no? Quedarse dormido. Me quedaba dormido orando, de rodillas, me quedaba dormido. Y cuando ¿qué? Ya el sol había salido. Entonces, pero no oraba, estaba dormido. Una de las ventajas, hermanos, de orar en voz alta es que vas a concentrar tus pensamientos. No vas a permitir que otros pensamientos asalten, porque estamos orando y de repente asalta otro pensamiento. Nos concentramos en esas y tomamos tiempo en orar por esas personas, ¿no? Dice que Jesús oraba en voz alta. Y además, el libro de Hebreos dice que clamaba, dice el apóstol Pablo. Dice, clamaba permanentemente a Dios, oraba en voz alta. Algunos no oran en voz alta porque alguna vez me decía el hermano Marlon, ¿y si el diablo se entera? Hermanos, no te preocupes de ello, que el diablo se entere. Porque, hermanos, cada vez que tú te postras ante el Señor y comienzas a alabar a Dios y a buscarle en oración, el enemigo huye. No puede estar en un lugar donde el nombre de Dios es buscado, es clamado y es alabado. El enemigo huye. Y es más, y aunque hiciera fuerza de voluntad de quedarse, lo que tú conversas con el Señor, al enemigo le va a sonar a chino, no va a entender nada porque son cosas espirituales y el enemigo no es espiritual. Él no va a entender nada, no entiende nada de lo que tú conversas con el Padre. ¿Me entiende? Por eso converse con Él en voz alta. Háblele al Señor. Hermano, Padre, comienzas a conversar. Te ruego por mi hermano Carlos. Te ruego por mi hermano Felipe. Te ruego por mi hermana Carmen. Ayúdala, Padre. Y suplicas por tu hermana. Pides por tu hermana. Clamas por tu hermana. Clamas por tu amigo. Así como lo hacía nuestro Señor Jesús. Hermanos, cuando tú estás haciendo eso en ese momento, tú te estás uniendo a Jesús como intercesor. En esos momentos el Señor también está intercediendo y tú te unes a Él. Y más si aún, otro hermano de tu iglesia, al mismo tiempo está orando por tus personas, porque tú estás orando y tú estás orando por ellas. Hermanos, el poder de Dios se va a multiplicar. Donde uno perseguía a 1000, 2 perseguirán a 10,000, hermano. Nada puede contener el poder de Dios, hermano. Y Dios contestará su oración. Hermanos, quiero ir terminando. De un hecho que me pasó en estas semanas, hermano, ¿no? Yo tenía un hermano de mi madre, ¿no? Él tenía un nombre gracioso, se llamaba Marciano. Bueno, pues ustedes saben que antes los nombres los ponían de acuerdo a la fecha de cuando nacían. Y él se llamaba Marciano, no es como yo. Bueno, yo un día, mañana, si usted, había un hermanito, por ejemplo, usted lee abajo mi nombre, dice Juan Marlon Milagro, ¿no? Ese es una hermanita, se confundió, Juan, luego Marlon, Juan Marlon. Yo tengo 3 nombres, tú una confusión. Los que se junten para mañana para tener la capacitación, mañana voy a contar la historia de mi nombre. Tiene un nombre, tiene una historia de mi nombre. Pero mi tío que se llamaba Marciano, le pusieron así. Un hombre muy bueno, católico. Yo no soy de familia adventista, también fui católico, ¿no? Fui católico. Un hombre muy querido, de tanto cariño, era el hermano mayor de mi madre. Nosotros aquí en casa le decíamos papá. Mis hermanos y yo, desde pequeños, le decíamos papá. Mi padre lo quería como un hermano a su cuñado. De hecho, cada vez que mi padre iba a Lima, porque vivía en Lima, la capital del Perú, mi padre tenía hermanos en Lima, pero nunca se quedaba en la casa de sus hermanos, se quedaba en la casa de su cuñado, Marciano, hombre muy bueno. Y cada vez que él venía acá, a Trujillo, a mi ciudad, teniendo otros hermanos, siempre venía acá a la casa de mi padre. Se quedaba aquí y nosotros le decíamos papá.
muy bueno, hombre muy generoso, ¿no? Cuando yo me bauticé en el año 86, él se enteró, no me dijo nada. Él me quería como un hijo, no me dijo nada. Pero yo siempre he tenido oportunidad de hablarle, conversar. Cuando se quedaba aquí en la casa, recibía el sábado con nosotros. Y le gustaba recibir el sábado. Le dimos una habitación, cuando venía aquí a casa le poníamos una matutina, leía la matutina. Y le gustaba que nosotros cantáramos acá cuando suene la trompeta. Él había sido marino, había viajado por el mundo siendo marinero. Y le gustaba esa canción. Y un día ya siendo mayor me dice, hijito, yo todavía no estoy en la lista, me decía. Cuando allá se pase lista, no dice el himno, ¿no? Me decía, hijo, yo no estoy en la lista, me decía. Y siempre oraba por ella. Mi esposa y yo, Zoilita, siempre oramos por ella. Siempre hemos estado orando por él, todo el tiempo. Quizás no con lo que ya sé ahora, no, pero orábamos. Quizás no clamé como debía haber clamado. No clamé como debía haber clamado por él. ¿No? Lo hacía, pero no como Jesús hubiera querido que hubiera hecho por él. Sin embargo, yo creo que Dios estuvo trabajando en su corazón. El 9 de enero fue su cumpleaños. No, le llamé por teléfono, le mandé un mensaje, le expresé todo el cariño que le teníamos aquí en casa, todo el amor. Lo que nunca le había dicho de repente, se lo dije esa vez. ¿No? Se lo dije esa vez. Una semana después se enferma del COVID. Se enfermó del COVID-19. Lo tuvieron que internar. Lo tuvieron que internar. Y su hijo estaba a su lado, yo me comunicaba con él. Me dice, mi papá está tranquilo, me dice. Y me dice que sí está en la lista. Me ha dicho que te diga que está en la lista. Esas palabras para mí significaron mucho. Que me diga que ahora estaba en la lista. Como decía el himno. Antes me decía, no estoy en la lista. Ahora me decía que sí estaba en la lista. Había hecho cuentas con Dios. Y saben, una de esas noches, yo soy primer anciano de la iglesia, hay un nuevo pastor acá con nosotros. Todavía, mire, ya tenemos un nuevo pastor y todavía no conversamos así de cara a cara, solamente por celular. Me llamó el pastor, Roberto Núñez se llama. Me llama el pastor, mi tío estaba, mi padrino, mi papá Marciano, porque si le digo, estaba internado en un hospital en Lima. Aparentemente estaba bien, le había dicho que muy pronto iba a salir. Yo estaba contento de que iba a salir ese día, ¿no? Y el pastor por la tarde, como a las 7, me llama. Y me dice, conversamos de cosas de la iglesia, de la administración de la iglesia. Y antes de despedirse el pastor me dice, hermano Marlon, me dice, antes de despedirme, no sé, me dice, ¿no quisiera usted que ore por alguien en particular? Me dice. Y en eso me acordé de él. Y le conté lo que le estoy contando a ustedes. Ya, hermano Marlon, me dice, voy a unirme a usted en su oración por su papá Marciano. Y el pastor comenzó a orar conmigo. Hermanos, hizo una oración al pastor poderosa de perdón de los pecados. Y le pidió a Dios que interceda, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo y que le perdone sus pecados. Terminó de orar, yo me sentí contento, me sentí feliz por la oración del pastor. A los 15 minutos me llama mi primo hermano y me dice, mi padre acaba de fallecer. Justo en los momentos en que nosotros estábamos orando por él, en esos momentos, él estaba entregando su vida a Jesús. Hermanos, la oración tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Y en estos momentos difíciles que tenemos un familiar, un amigo, las oraciones más poderosas tienen que fluir de nuestros labios. Tenemos que clamar a Dios por ellas y pedirles al Señor que le perdone sus pecados, que los salve, que traiga su mente al conocimiento de su palabra, que haya victoria en su vida sobre el mal. Tenemos que pedirle, quizás sea la última oración de intercesión que ellos tengan en su vida, hermanos. Por eso, hermanos, pídele a Dios. Y los santos ángeles del cielo, todos los ángeles de otros mundos, inclusive, correrán por mandato de Dios, y ellos también con las mayores ganas correrán
a disipar a esa mente cautiva por el enemigo, a fin de que la luz del Señor pueda resplandecer en sus mentes y en sus corazones. Que Dios bendiga su ministerio de oración, hermanos, de la Iglesia de Talleres. Que Dios bendiga, hermanos, la buena voluntad que tienes de orar y de comunicar el mensaje de salvación para otros. Que Dios bendiga a tu familia, familia de oración. Que tu familia se convierta en un bastión de salvación ahí en Barcelona. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Bien. Ahí donde nos encontramos, queridos hermanos, ahí en su hogar, en su casa, en su familia, vamos a inclinar nuestros rostros para orar, para conversar con el Señor. Vamos a orar. Querido Padre, personalmente primero quiero agradecerte, Señor, por haberme tenido la oportunidad, Señor, de estar con mis hermanos de Talleres, Padre, ahí en Barcelona. No nos conocemos personalmente todavía, pero sé que tú vas a crear la oportunidad, Señor, si fuera posible en estos tiempos, de que sí pueda hacerlo, Señor. Primero te doy gracias por el privilegio que me has dado de compartir tu palabra, Señor. Pero también, Padre, venimos como pueblo tuyo ante ti, Padre querido, a reconsagrar nuestras vidas de oración, Padre, a enriquecer nuestra vida espiritual, Padre Santo, a poder ser usados por ti poderosamente, Señor, como tú quieres que así lo sea, y te manifiestes, Señor, por las personas que tenemos en mente y que hemos escrito sus nombres, Señor, en estos papeles, Señor, y que hemos consagrado ante ti, ante tu altar, Señor. Y que tenemos que es la seguridad, Señor, que nuestras oraciones subirán hasta tu trono de gracia como incienso agradable, Padre querido. Que se aunarán, Señor, a las oraciones de intercesión de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y que como iglesia y como pueblo tuyo unido, Padre, sabemos que te vas a manifestar poderosamente conforme a tu voluntad, Padre Santo. Oh Padre querido, bendícenos, Señor, derramando tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que nos podamos convertir en canales de vida, Señor, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros vecinos y por toda aquella persona, Señor, con quienes nos relacionemos. Oh Padre Santo, que se cumplan tus promesas, que seamos bendición donde quiera que estemos, Señor Santo. Guárdanos, Padre querido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contento y ha sido para mí un honor y un privilegio haber compartido este momento con ustedes. Muchas gracias a ti, Marlon. Estamos muy agradecidos a Dios porque Él es seguro que movió nuestros corazones para invitarte a que tenga la disertación de su palabra en este día 20 de febrero. 13 de febrero, y estamos muy agradecidos a Dios, agradecidos a nuestros amigos que nos acompañaron en este día santo, y que Dios bendiga tu ministerio, Marlon, que Dios bendiga tu familia, y que Dios siga utilizándote como instrumento para que puedas llevar el mensaje a otros lugares. A pesar que estamos en pandemia, pero a través de estos medios puedes llegar a diferentes lugares, ¿no? Y es un gozo tenerte desde tan lejos aquí en Barcelona, España. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, a sus familias también. Un feliz sábado. Dios les bendiga.